Muy buenos días, queridos compañeros e ingeniero Henry Moller. En esta mañana tengo la oportunidad de poder compartirles un tema en cuanto a línea de transmisión. Dentro del área eléctrica, la línea de transmisión es un tema muy fundamental, ya que la línea de transmisión es la que conduce o transporta la energía a través de torres a distintos sectores donde se necesite de energía, ¿no? Y en esta mañana vamos a hablar sobre la línea de transmisión, chorrillos y esclusas guayas, ¿no? Aquí podemos observar una imagen en cuanto a la línea de transmisión que está circulando a través de la línea ubicada en la provincia del Guayas, ¿no? Pero la línea de transmisión en el Ecuador consta de un sistema nacional, ¿no? Actualmente se transporta o se opera líneas de niveles de tensión de 500, 230 y 138 kV o kilovoltios, ¿no? ¿Y en dónde están ubicados esta línea de transmisión de chorrillos a esclusas? Bueno, la línea de transmisión que veremos en esta sección está ubicada en la provincia del Guayas, ¿no? Tiene un recorrido de 37.90 kilómetros de longitud dentro de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Dentro del sector o dentro del área o de la provincia. Chorrillos está ubicado en la parte noroeste de Guayaquil, y la energía que alimenta esta subestación es transportada desde la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair de 500 kilovoltios. Esclusas también está ubicada en la parte sur de Guayaquil y está interconectado con la subestación Chorrillos de 230 kilovoltios o kV. La subestación, como vemos ahí en las imágenes, Chorrillos está en la parte norte y la subestación Esclusas en la parte sur. Igual podemos observar aquí el patio de la subestación Chorrillos y el patio de la subestación Esclusas, ¿no? Sabemos que Chorrillos no solamente está conectada con Esclusas, sino que tiene otras subestaciones más que están interconectadas, al igual que Esclusas también, que tiene interconexiones con otras ciudades como Milagros y etcétera, etcétera. ¿Cuál es la longitud, no, del tramo que tiene la línea de transmisión Chorrillos-Esclusas? La longitud es de 60 a 100 metros, ¿no? Ya que consta solamente de un solo circuito, y por tal motivo es que se da esa distancia de 60 a 100 metros. Eso es una longitud real de las torres hacia la otra torre. Ahí, como observamos en la imagen, vemos una longitud adecuada. Las torres, ¿no? Las estructuras, se han utilizado torres de autosoportantes de acero galvanizados de forma tronco piramidal, construidos por perfiles de acero galvanizado resistente a la corrosión, y están apernados entre sí. Y cada torre de esta línea tiene su conexión eléctrica a tierra como medida de protección. Así que esta torre está construida de acero galvanizado. Los tipos de torres que se ha utilizado en esta línea de transmisión es torres con estructuras de suspensión liviana, suspensión angular, anclaje liviano y anclaje de remate. En total tenemos 370 torres divididas a cada 100 metros, ¿no? Y entre los tipos de torres instalados tenemos las siguientes. Pero antes de ingresar a los tipos, quiero mencionar que las estructuras de torres son SL1, SA1, AL1 y AR1. Son tipos de estructuras que se utilizan en las torres de transmisión de 230 kV. Según el área del terreno, las torres se clasifican por suspensión liviana, ¿no? Se utiliza mayormente el 85% de torres en suspensión liviana. Eso quiere decir que en la línea de transmisión de Chorrillos a Esclusas tenemos 314 torres utilizadas como suspensión, ¿no? Son más livianas, y las que son más pesadas, como en lugares del área o el terreno donde
se necesita tener una torre un poco más robusta, no se utiliza el 10% y son 37 torres utilizadas. En torres de amarre y retención tenemos 9 torres en esta línea de transmisión y torres de remate o terminal tenemos 2 torres. Torre de retención o rompetramos tenemos 8 torres. Esto es un cálculo que se hizo a través de una información que la empresa nos pudo brindar. Superficie de la torre. La torre tiene una superficie común y su base está diseñado para soportar todo tipo de movimiento robusto, y puedo decir que soportan fenómenos naturales, y está construida o fundida con concreto. Este tipo de torre de Chorrillos Esclusas son torres que están construidas o fundidas con concreto. Netamente es una torre fija que está diseñada para soportar dichos eventos o fenómenos naturales. Como vemos ahí, la torre de suspensión liviana, eso está la torre de suspensión liviana y la torre de amarre o retención. Acordémonos que la torre de 230 kV es una torre muy resistente y que tiene un solo circuito, y que está, aparte de ser un circuito, 2 conductores por fase. Vamos a ver lo que es el cable de guarda Chorrillos Esclusas, ¿no? El cable de guarda es utilizado de fibra óptica. Vemos que el cable en estas torres están utilizados de fibra óptica OPGW de 13.4 milímetros o de diámetro de espesor. Eso es lo que nosotros podemos observar en cuanto al cable de guarda. La puesta a tierra, ¿no? Cada torre está con su respectivo hilo de guarda, y a la vez también está su cable puesta a tierra, y es un conductor no desnudo de calibre 2 AWG y que tiene una varilla Cooperwell de 4.4 metros, me puedo imaginar, de longitud por 5 octavos de diámetro, y esa es la varilla real que está plantada en la torre, en la base de la torre. Los aisladores utilizados son de vidrio y porcelanato tipo FOG, con resistencia electromecánica mínima de 15.000 libras, de 10 de diámetro, con acoplamiento socket bar, y el número de aisladores por cadena utilizado es de 13, ¿no? 13 aisladores para estructura de suspensión y 14 en estructura de retención. Sabemos que en la estructura de retención es donde se va a hacer un poquito más de fuerza, y por tal motivo es que se necesita de unos buenos aisladores. En este caso son de vidrio y porcelana. Los conductores, esta línea de transmisión está conectado de un solo circuito, como mencionaba, con 2 conductores por fase, ¿no? Al principio se dice que esta línea está conectada con un solo conductor, ¿no?, por fase, pero se ha actualizado y se ha hecho con 2 conductores por fase, porque la línea de transmisión de Chorrillos Esclusas se necesita tener, o los sectores en cuanto a generar más energía ha aumentado, y por tal motivo es que se ha aumentado una fase más. El conductor es tipo ACAR de calibre 750. El conductor es diseñado para soportar este tipo de voltaje, tanto de 230 kV a más voltaje, ¿no? En cuanto a la franja de servidumbre, en la línea de transmisión Chorrillos Esclusas tenemos una franja de terreno, ¿no?, a lo largo de la línea de transmisión, y cuyo eje longitudinal coincide con el trazo topográfico que se ha hecho en la línea. Y la franja de servidumbre o derecho de vías para esta línea de transmisión se necesitó de 30 metros de diámetro, ¿no? Se necesita 30 metros a la redonda, 15 metros a cada lado del eje de la línea, para que se pueda tener limpio esta franja de servidumbre. Como conclusiones, las líneas de transmisión son muy importantes, ya que a través de ellas se transporta la energía que llegará al lugar donde se necesita. Sabemos que la línea de transmisión Chorrillos es muy fundamental, ya que está interconectada con otras líneas o subestaciones, no solamente en la ciudad de Guayaquil, sino en otras ciudades en la parte norte de la costa ecuatoriana. La subestación Esclusas, como se mencionaba, está interconectado con otras ciudades, transportando niveles de tensión de 230 a 130 kV.
y netamente está conectado con la ciudad de Milagros y otras ciudades como se mencionaba. Y las recomendaciones que se dan en esta investigación es que se recomienda que la línea de transmisión Chorrillos-Esclusas sean de doble circuito, por tal motivo que el nivel de tensión de 230 no será suficiente, ya que a futuro se interconectarán con otros sectores o ciudades. Sabemos que la subestación Chorrillos es la principal en Guayaquil y está interconectado con otras ciudades, pero la línea entre Chorrillos y Esclusas también se va a necesitar de un nivel de voltaje más alto, y por eso se requiere de aumentos de líneas o se requiere de otro tipo de estructuras para elevar o subir el voltaje. Y que los moradores respeten la franja de servidumbre. Vemos que en la zona costera la mayoría no se respeta, y lo que se ve según las imágenes, vemos los árboles, los sembríos e incluso viviendas bajo las franjas de servidumbre. Y que se realicen mantenimientos preventivos y correctivos por la incrementación de humedad y deterioro de los conductores y aisladores. Se ve mucho en esta línea de transmisión Chorrillos-Esclusas que están un poco deteriorados y se necesita de mantenimiento preventivo y correctivo. Gracias por atendernos, gracias ingeniero, y aquí un versículo para compartir, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos vida y esperanza. Ingeniero Henry Moller, muchas gracias compañeros, y que este tema de línea de transmisión Chorrillos-Esclusas haya sido de gran ayuda para todos nosotros. Gracias.